nos ocupa es si vamos a tratar una artrosis de tobillo con prótesis o con artrodesis. Y para esto vamos a ver una serie de artículos donde vemos lo que ha pasado con las prótesis y con las artrodesis. Veis aquí cómo las artrodesis han ido aumentando, pero las prótesis han ido aumentando bastante más. Esto es un trabajo del año 91 al año 2010 en Estados Unidos. Y en este otro trabajo también se ve este aumento que se comentaba, y el cálculo que se hace de procedimientos en artrosis de tobillo es de 3,3 por cada 100.000 personas, tanto artrodesis como prótesis. Del año 2000 al 2010, estos procedimientos han aumentado un 43%. Las artrodesis han aumentado un 25% en Estados Unidos y las prótesis un 166%. Aquí se ve cómo esto ha ido aumentando, cómo en los diferentes países se ha producido este aumento, pero a partir de 2010 veis que este aumento que se había producido hasta 2010 se ha estancado e incluso ha disminuido. Esto que se había comentado aquí, que las prótesis van creciendo, que cada día se pondrán más, tenemos que tener en mente que en muchos países se ha ido poniendo mucha prótesis, pero yo diría que los cirujanos se han ido pensando si hay que poner tantas, yo diría que se han moderado. Con estos datos, para que calculéis un poco la cantidad de artrodesis que se hacen al año, por cada 100.000 personas hay una media de 2,5. En Barcelona haríamos unas 40 artrodesis y de prótesis una por cada 100.000 personas. Serían unas 16 prótesis al año. Si esto lo pasamos a Galicia, en Galicia tendréis que estar poniendo unas 27 prótesis al año, 67 artrodesis. Aquí en Galicia tenéis 7 grandes hospitales donde se hacen cirugías de este tipo, aunque también tenéis mucha privada que también se hace. Esto explica que en la mayoría de hospitales estamos poniendo sobre 4 o 5, y cuando hablas con compañeros, poca gente te dice que esté poniendo 20 y tantas prótesis, como dicen algunos trabajos que dicen que hay que tener pues ya un volumen para hacer prótesis. Antes también se ha comentado, ponemos pocas en este país, pero en hospitales como el de San Pablo se están poniendo ahora 3 o 4 al año. No penséis que se están poniendo más. Y luego también se ven estudios donde se va modificando el número de artrodesis y de prótesis. Veis aquí en Finlandia, el número total de operaciones del tobillo está en azul. En verde, las artrodesis, y en rojo las prótesis. Fijaros aquí lo que pasa en estos años. Bajan las artrodesis, suben las prótesis, pero también llega un momento que disminuyen. Lo digo para que tengamos en mente esto. En el registro noruego, otra cosa que vemos es que en el año 17 hay una mayoría de revisiones, y en la gráfica veis aquí en amarillo las prótesis van aumentando, y qué curioso que llegamos a una fase como de estancamiento y vemos que al final incluso van disminuyendo, y lo que van aumentando son las revisiones. Estos son mis conflictos de interés. Y ahora hablaremos de los modelos. Se han hablado, la primera generación ya prácticamente no se pone ninguna, la segunda generación es las que veis aquí. Yo estuve poniendo Agility desde el año 2002 hasta el año 2005. Esta es una presentación que tenía en el ordenador de las primeras 2 prótesis Agility que colocamos en el Hospital Clínico el 28 de enero. Y vino a ponerlas el doctor Patrick Bien. Y esta es una diapositiva que tenía del año 2003, donde hablaba de las ventajas biomecánicas, del recambio de todas las superficies. En esta prótesis lo que se hacía era fijar la sindesmosis. También había que colocar un fijador externo
como os podéis imaginar, pues era cirugía bastante complicada. Después vino la fase de la tercera generación, que se caracteriza por tener 3 componentes. Y en esta época se decía que el polietileno tenía que ser móvil. Y aparecieron estos modelos y también estos otros, que eran como los anteriores, con la diferencia que había un tetón central. Esta es la Mobility, que estuve poniendo durante unos años. Aquí tenéis a Pascal Ripstein, que es uno de los diseñadores, y esta era la prótesis, cómo se veía el tetón. Después se le ponía aquí un injerto para taparlo, y aquí, curiosamente, esta es la prótesis cuando la giramos, que es muy parecida a una rodilla. Y aquí me veis con el grupo que montó Johnson & Johnson para modificar la instrumentación. Ya se dieron cuenta que era una instrumentación complicada y decidieron montar este grupo, y yo tuve el honor de participar. Me fue muy bien porque aprendí más que aporté, pero la pena es que al poco tiempo Johnson & Johnson decidió dejar de utilizar esta prótesis. Aquí la tenéis, veis aquí algo que conseguimos con las prótesis, que cuando hay una subluxación con la prótesis conseguimos centrarla. Y este es un caso que va bien por lo que se ha comentado antes, ya lo veréis. En este tobillo pues podríamos discutir qué prótesis le colocamos, ¿no? Pues bien, resulta que había tenido una fractura abierta en el año 83, había consolidado en valgo, se le había hecho una osteotomía, y esta era la situación en el año 97. En el año 2006 teníamos esta situación con esta alteración de ejes, y en el hospital clínico decidimos entre todos qué era lo mejor, y se decidió hacer esto, colocar una prótesis con un navegador, con lo cual corregimos la alteración del eje, y entonces ya nos decidimos a poner la prótesis. Viene a colación un poco el caso que ha presentado Miguel, ¿no? Y aquí tenéis el resultado a los 5 años. Esta es la evolución de la prótesis Mobility. Fijaros lo que pasó desde el año 2005, va subiendo y curiosamente va bajando. Y ya hemos comentado que en el año 2015-2016 Johnson & Johnson decidió dejar de utilizar esta prótesis. Pero fijaros lo que pasa con el resto de prótesis. Aquí vemos la gráfica de la Integra Mobility Star Agility, que yo diría que son prótesis que se pusieron mucho en los años 90 y 2000. Curiosamente, todas tienen una fase de crecimiento y después va bajando. Y me llamó la atención que pasase esto con todas las prótesis. Pero al fin y al cabo era un poco lo que me había pasado a mí. Empecé poniendo una, dejé de ponerla, luego puse otra, dejé de ponerla, ahora estoy poniendo la Infinity. ¿Qué pasará con la Infinity? Nadie lo sabe, ya lo veremos, ¿no? Las ventajas que tenemos, resumiendo un poco, ya lo ha comentado Patricia, ¿no? Yo tampoco me voy a extender con las ventajas. Lo único, un pequeño detalle. Con la prótesis aumenta la movilidad de la rodilla, y con la artrodesis lo que aumenta es la movilidad de la cadera. Y cuando se hacen estudios con prótesis, artrodesis, la curva que más se asemeja al grupo control es el ciclo de la marcha con la prótesis. Indicaciones. Antes me habéis preguntado, ¿qué opinas sobre el tema de la edad? Pues ahora llega el momento que os comentaré lo que yo opino de la edad. Aquí se ha hablado de los 50 años, 50, 60. En este trabajo, que revisó miles de prótesis que se habían colocado en Estados Unidos, veis que del año 2000 al 2010 hay una variación de la edad media. Y si marcamos aquí el año 2004, resulta que la edad media en 2004 está por encima
de 60 años. Yo recuerdo, en mis primeros años, cuando estaba con este tema, iba a las reuniones y aparecía gente como Hintermann, que para mí pues era pues un gran cirujano y sigue siendo. Y cuando le preguntaban, ¿qué opina, doctor Hintermann, de las prótesis en referencia a la edad? Y Hintermann decía, la edad es lo de menos, se puede poner una prótesis a cualquier edad. Porque si va mal, pues quitas la prótesis y haces una artrodesis. Pero resulta que los trabajos que comparan las artrodesis primarias con las artrodesis después de una prótesis, resulta que el resultado no es el mismo. El resultado de una artrodesis después de una prótesis es peor que de una artrodesis primaria. Y luego, ¿qué pasa? Que si pones una prótesis en una paciente muy joven, la doctora nos ha presentado 30 y tantos años, si esta prótesis va bien, a los 50 y tantos le tienes que hacer otra, porque una prótesis que dure 40 años no vas a tener. Con lo cual, o haces un recambio, o haces una artrodesis, y si le haces un recambio a los 50 y tantos, pues igual le tienes que hacer otro a los 70, 80. O sea, estás sometiendo al paciente a una situación peligrosa, que si el paciente lo sabe y es consciente, adelante. Pero yo diría que a partir de los 60 años es una buena edad para pensar en prótesis. En gente más joven, pues depende del ejercicio que haga. Lo que se ha comentado, pádel, que también ha dicho alguno. Hay gente de 60 años que juega pádel. Bueno, yo tengo más de 60 y juego. O sea, os quiero decir que hay edades que hacer cierto ejercicio que es agresivo tienes que estar bien físicamente, porque si empiezas a jugar a pádel con 60 años con tu prótesis, pues bueno, yo de entrada para quitarme el sombrero, porque es complejo, ¿no? El tema del eje ya se ha comentado también bastante bien. Hoy en día cada vez hay más procedimientos de corrección. También se ha dicho de hacerlo en un tiempo, en dos tiempos. Yo soy más de hacerlo en un tiempo, porque es posible que con esta cirugía solucionemos el problema. Y si tenemos un buen eje, la prótesis será más sencilla. Desde luego no podemos poner una prótesis si no hay un eje correcto. A veces, sobre todo en estos casos que hay una artrosis asimétrica, tenemos que pensar en solucionar el problema de abajo. Normalmente es porque hay una alteración del calcáneo en varo o en valgo, y aquí haremos una osteotomía y pasamos de esta situación a esta. Contraindicaciones, también se ha comentado. Yo sobre todo me quedaré con el tema del trabajo o deporte intensivo. Cuando hablamos de deporte también tenemos que pensar en pacientes que vienen, que te dicen, yo soy camionero. Claro, un camionero que tiene que subir al camión, bajar del camión, saltar con una prótesis, pues también complicado, ¿no? Y muchos camioneros que además me cuentan a mí al menos, es que encima me hacen descargar el camión. Claro, pues no es una profesión para pensar en prótesis, ¿no? Las relativas son las que tenéis aquí. Hemos dicho, el paciente joven, ¿está contraindicada? No está contraindicada, se puede poner, pero hay que transmitir al paciente el riesgo que está asumiendo. La deformidad tiene que ser corregible. Siempre tenemos que corregir la deformidad. El tema de las cicatrices, en ocasiones, puede contraindicar la cirugía. Tenemos que hablar a veces con los plásticos, porque si no sabemos si aquello va a funcionar, le diremos al plástico, ¿tú crees que aquí va a aguantar una cicatriz? Hemos de pensar que la cicatriz que se hace la mayoría de las veces anterior está cortando lo que se llama el angiosoma. El angiosoma, lo ideal es cortar por donde se unen los angiosomas, porque así no se altera la circulación, pero en las prótesis resulta que estamos cortando en la mitad del angiosoma. Ya hemos dicho el tema del trabajo, deporte moderado, no hay contraindicación, pero hablarlo bien con el paciente. Y luego hay enfermedades comitantes que también se ha comentado, la diabetes, obesidad, corticoides, osteoporosis. Por lo tanto, llegamos al paciente ideal.
Mayor de 60 años, eje correcto, tobillo estable, cierta movilidad de tobillo, piel sana, bueno, todo esto que ya lo sabemos. El tema de la obesidad, aquí se ha comentado de todo. Bueno, yo os traigo otro trabajo. Esto es la supervivencia de las prótesis a los 5 años. En negro, los pacientes que tienen un IMC normal. Y en rojo, la supervivencia cuando el IMC está alterado. En referencia a los resultados podríamos traer aquí muchísimas series. Y al final vemos que los resultados son similares con los diferentes modelos. Son mejores en manos de cirujanos con experiencia. Hasta aquí, todos de acuerdo. Pero hay un tema de conflicto de intereses. Las prótesis de tobillo tienen dos cosas que hacen que muchos cirujanos decidan si una cosa u otra. Y estas dos cosas son el dinero y el prestigio, que no está mal. Esto es lícito. Pero yo pondría en primer lugar lo que es lo mejor para nuestros pacientes. Y aquí no me sirve, como hemos comentado con algunos, aquello que viene el paciente y dice, es que yo quiero una prótesis. Yo ya no me fío de esto, y además esto me lo enseñó el doctor Munuera. Seguramente alguno de vosotros os acordáis de Munuera. Un día vino al hospital clínico, igual me estoy extendiendo mucho, si eso me cortáis, ¿eh? Vino al hospital clínico y el doctor Suso me dijo, oye, preséntale esto de las prótesis. Entonces yo le presenté, le hice una presentación. Y claro, él, un tío muy espabilado y agudo, me dice, bueno, pero dígame usted, sobre todo en estos casos, ¿por qué lo pone usted? Y yo, que era un pardillo, le dije, porque lo pide el paciente. Y entonces él me dijo, mire, le voy a explicar una cosa que no se le olvidará nunca. Y no se me ha olvidado nunca. Yo cuando era más joven, estaba en cirugía en el Hospital Clínico de Madrid, y vino un señor que quería que le cortasen los testículos, porque le molestaban cuando corría. Entonces, está claro que no hay que hacer lo que le dice el paciente. Lo tiene claro, ¿no? Y digo, sí que lo tengo claro. Y por eso me he acordado y os lo cuento. O sea, no sirve esto de que el paciente diga, no, es que yo quiero ponerme una prótesis. Bueno, es muy respetable, es una opinión. Pero le tenemos que decir a nuestro paciente lo que nosotros creemos que es mejor para él. En referencia a los resultados, cuando vamos a los registros, que ya se ha presentado antes, fijaros cómo van cayendo los resultados de las prótesis, la tasa de supervivencia, y en concreto en el registro, este es el sueco, a los 9 años quedan solo el 65%. Ojo. Las complicaciones, también se ha comentado. Las prótesis tienen más complicaciones que las artrodesis. Esto es así. Y cuando se ve esto en gráficas, en verde tenéis las complicaciones de las prótesis. Van pasando los años y van apareciendo complicaciones. En rojo tenéis las complicaciones de la artrodesis. Las complicaciones sobre todo en los 2 primeros años, que es cuando la artrodesis no está pegada, que hay alguna infección. Pero las artrodesis no van tan mal, al menos en mis manos. Hay algunos cirujanos que presentan el resultado de las artrodesis y sacan un paciente allá cojeando. Yo tengo vídeos de pacientes míos que están bailando con una artrodesis y no sabes si llevan prótesis, artrodesis. O sea que, ojo, que las artrodesis no van tan mal. Pero ya hemos dicho que desde el punto de vista biomecánico, la prótesis es mejor, ¿de acuerdo? Las complicaciones, también las intraoperatorias, que son las que más nos interesan cuando estamos operando. La más común en mis manos es la fractura maleolar. Y luego está el tema de la malposición del componente, que si es una malposición muy clara, hay que corregir esta malposición. Y luego están las lesiones de vasos y de nervios. Fijaros aquí en esta radiografía, esto es un cajetín que se hace para la agility. Y esto que veis aquí son el tibial posterior y el flexor común. Y justo detrás está el paquete.
Lo digo para que tengamos presente que está muy cerquita. Y a veces, si nos queremos asegurar de que no hay lesión de la parte posterior, podemos hacer una incisión justo detrás del tibial posterior, abrimos la vaina y por ahí nos metemos detrás para proteger, rechazando el tibial posterior y el flexor común y el paquete, podemos poner un separador para proteger esto que tenemos aquí. Esta es una complicación que yo vi cuando estuve con Meyerson, que cuando operamos prótesis, a veces aparecen casos de estos que tenemos que solucionar. Para evitar complicaciones, sobre todo, comenzar con casos que sean sencillos, no os compliquéis la vida de entrada. Y siempre con un entrenamiento adecuado en prótesis. En este trabajo se miraban las complicaciones de uno que había aprendido mirando, otros en un curso de entrenamiento y los fellows. Fijaros que disminuyen las complicaciones, esto es lógico, pero lo más interesante de este trabajo es que las reintervenciones aumentan en el caso de la gente que tiene más formación. Cuanta más formación tiene uno, más se atreve con las complicaciones. Si uno no tiene mucha formación, las va mirando y pasa el tiempo y no hace nada. Y a veces las complicaciones lo que necesitan es darles una solución lo antes posible. Por lo tanto, conocer las complicaciones y saber cómo tratarlas. Y luego, informar a nuestros pacientes de expectativas que sean reales. No vender humo, que a veces los traumatólogos vendemos mucha ilusión y hay que transmitir la realidad. En el futuro, pues tienen que venir estudios a largo plazo, mejorar la instrumentación y nuevos modelos. Aquí tenéis con el que estamos trabajando ahora, la Infinity, que ya son prótesis que se llaman de cuarta generación, que lo curioso es que se diferencian de las de tercera. Las de tercera generación tenían el platillo móvil y ahora, curiosamente, estas que van saliendo, que son muy parecidas, pues tienen el platillo de poli anclado al componente tibial. Ya para acabar, todavía la artrodesis sigue siendo más frecuente. Con la prótesis tenemos una buena solución biomecánica, pero hay más complicaciones. Y si queremos obtener buenos resultados, tenemos que seleccionar nuestros pacientes, con lo que hemos dicho, más de 60 años, actividad baja o moderada, tener un alto grado de especialización, conocer las complicaciones y su tratamiento. Muchas gracias.